Buenos días a todos mis estudiantes de octavo básico. Hoy día vamos a realizar la clase sobre la Revolución Francesa de 1789 y el objetivo es conocer los antecedentes que permiten explicar el inicio del proceso revolucionario ocurrido en Francia a fines del siglo XVIII. Lo primero que tenemos que hablar es sobre el antiguo régimen. Ya hemos conversado anteriormente sobre esto, que es un grupo de características sociales, políticas, económicas y culturales de Francia, de Europa en general y de Francia de fines del siglo XVIII, pero que las estructuras económicas, políticas y sociales se habían mantenido desde incluso la Edad Media. Entonces, el único grupo acá que iba modernizándose a la par era la burguesía, ¿cierto? Pero el resto de la población y el resto de las formas de tenencia de tierra y de gobierno y de otras características tenían que ver más bien con la época de la Edad Media. Y el sistema de gobierno que se planteaba en este tiempo era el absolutismo, que consistía en que el rey, un monarca, una monarquía absoluta, en donde el rey era el que gobernaba, se constituía con los tres grandes poderes del Estado y se amparaba su derecho en la teoría del derecho divino, que planteaba de que si Dios le entregaba el poder a los reyes, este poder era incuestionable y por lo tanto era para siempre. Eh, y, eh, y permitía a los reyes, en el fondo, tener toda la potestad y todo el dominio sobre sus súbditos que lo creían así finalmente. El absolutismo también planteaba que la forma de gobernar, que era la monarquía, era un poder hereditario, quiere decir de que era solamente un grupo, una minoría de personas las que gobernaba y este entregaba el poder a su hijo en este caso o algún pariente cercano si es que no había descendencia. Por eso que era importante para los reyes y las reinas tener un heredero al trono para así asegurar el poder y no después provocar guerras civiles al interior de los distintos grupos de nobles que querían hacerse con el poder. En el caso de Francia, anterior a la Revolución Francesa, tenemos que los gobernantes eran Luis XVI y María Antonieta, que comenzaron a gobernar bastante jóvenes. Luis XVI, como ya lo hemos planteado en algunos momentos, no tenía ningún interés en poder gobernar. Fue mandatado a ser rey bastante pequeño, cerca de los 14 años, mientras que María Antonieta también más o menos tenía esa misma edad y se casaron muy jóvenes y no tenían mucho interés en gobernar Francia, la cual como era un gran país, requería que un rey los gobernara como correspondía. Por lo tanto, una de las primeras características que vamos a hablar sobre el gobierno de Luis XVI es que no tenía ningún interés y básicamente se lo dedicaba en fiesta en el Palacio de Versalles, mientras afuera del Palacio de Versalles había una tremenda crisis económica provocada por las bajas cosechas y el invierno más largo que se había registrado hasta el momento. Por lo tanto, existía un descontento de la población con respecto a la forma en que se gobernaba el país. Bueno, también las ideas ilustradas, hubo un grupo que cuestionaron el antiguo régimen, hubo un grupo de filósofos que se conocen como los filósofos ilustrados, que posteriormente vamos a trabajar un poco más en detalle sobre ello. Estos filósofos ilustrados planteaban el cuestionamiento al antiguo régimen. ¿Y qué significa cuestionar? Significa poner en duda. Ellos hablaban, por ejemplo, estos filósofos que cuestionaban este poder, hablaban del concepto de soberanía popular, hablaban de la separación de los poderes del Estado, hablaban de que si el rey en el fondo no realizaba un trabajo excelente en pro de la mejora del país, el pueblo tenía derecho a sacar a este rey. Por lo tanto, esta filosofía ilustrada fue paulatinamente insertándose en la sociedad, sobre todo en los grupos más liberales que estaban representados por la burguesía, que como ya lo hemos dicho anteriormente, intentaba llegar al poder. Y lo logra con el movimiento revolucionario de Francia de 1789.
Pero un primer elemento para poder entender que por qué estalla la crisis de la Revolución Francesa tiene que ver con el cuestionamiento de la filosofía ilustrada al antiguo régimen, con la soberanía popular, la separación de los poderes del Estado y el cuestionamiento a la teoría del derecho divino. Bien, entonces, para poder, antes de comenzar con el proceso mismo de la Revolución Francesa, tenemos que decir de que Francia, anterior al estallido social, estaba pasando por una crisis económica importante. La clase política no gobernaba de acuerdo a los intereses del pueblo, sino que gobernaba de acuerdo a los intereses propios de su clase, que era la nobleza. Y un poco para profundizar en eso, también tenemos que decir de que los nobles eran la sociedad francesa estaba muy jerarquizada, significa que unos mandaban y los otros obedecían. En un punto estaban en lo más alto de la pirámide social estaban los reyes, el rey, la reina, la nobleza y el clero, que eran el grupo privilegiado, y más abajo estaban los campesinos, los artesanos y los burgueses, que eran los grupos no privilegiados. En términos de números, podemos decir de que la clase privilegiada representaba el 1% de la población francesa, mientras que el resto el 99%. 25 millones de habitantes tenía Francia a fines del siglo XVIII y menos de 1 millón de personas eran los que tenían los privilegios. ¿Qué privilegios tenían? Por ejemplo, era el dueño de casi la totalidad de las tierras. Los campesinos no eran dueños de su tierra, sino que la arrendaban, pagaban tremendos impuestos, pagaban impuestos al rey, pagaban impuestos a la nobleza y pagaban impuestos a el clero con el 10% de la producción. Entonces lo poco que le quedaba era casi como una sobrevivencia. Entonces el sistema económico que se planteaba socialmente en Francia permitía que un grupo de personas, de individuos que eran muy, muy reducidos, se quedara con todas las ganancias del comercio, del arriendo de tierras y de la producción misma que realizaban los campesinos. Mientras que, por el otro lado, estaban los campesinos, también tenemos la burguesía, que desde la Edad Media intentó llegar al poder en Europa, no consiguiéndolo. ¿Por qué? Porque ellos eran los que tenían el poder económico, pero no tenían el poder político porque como la sociedad francesa europea era una sociedad bastante jerarquizada, aristócrata, que se centraba mucho en la sangre, en la familia, los burgueses no podían entrar en esto. Porque además de ello, los grupos privilegiados se casaban entre ellos, ¿cierto?, para poder mantener los privilegios. Y con el tiempo, la burguesía va a ir accediendo a estos grupos privilegiados por la cantidad de dinero que tenían. Y se comienzan a realizar estos pactos de nobleza, en los cuales los nobles ceden ciertos derechos a la burguesía para que, a cambio del poder económico que estos tenían. Entonces ya no era una nobleza antigua, una nobleza de espada, sino que más bien era una nobleza designada a través de decretos, a través de leyes, a través de papel. Es como que si los burgueses hubiesen comprado el derecho a ser noble. Bien, bueno, acá volvamos un poquito atrás, tenemos que hablar sobre el concepto de crisis. Ya dijimos de que la crisis es un proceso de cambio que no necesariamente es malo, pero generalmente es violento. Ya sea violento en la idea o ya sea violento en la forma de actuar. Y la Revolución Francesa fue tan impactante, y porque los profesores de historia lo estudiamos y porque lo estudiamos en el colegio, porque consiste básicamente en el traspaso desde un sistema monárquico en donde la autoridad radicaba absolutamente en el rey a un sistema republicano, que si bien es cierto en principio no funcionó porque después de todo lo que se había logrado con la Revolución Francesa, uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con las matanzas, con el asesinato de Luis XVI, pues puede no estar de acuerdo con la forma que se llevó a cabo la Revolución Francesa, pero lo importante acá es que fue un tremendo proceso que logró eliminar el antiguo régimen e instaurar un régimen antiguo más republicano. Y después vienen todas las revoluciones liberales del siglo XIX, con la revolución del 30, el 48 y así. También hay otras como que fueron impactadas directamente, como las ideas
de la independencia de Chile. Muchas colonias americanas se vieron reflejadas con las ideas de la igualdad y la libertad y la fraternidad francesa. Entonces muchos de los liberales, de los independentistas, de los revolucionarios que vivían acá en Chile y que viajaron a Europa, se empaparon de todas las ideas francesas y volvieron a Chile y llevaron a cabo, lideraron los procesos revolucionarios, podemos decir de que la Revolución Francesa impactó directamente en la independencia de Chile. Se estudia como si fuera una causa externa, junto con la independencia de Estados Unidos. Bien. Un primer elemento para poder entender la Revolución Francesa son lo que se conoce como los Estados Generales. ¿Qué es lo que son los Estados Generales? Es una asamblea que se había realizado muy pocas veces en la historia de Francia, en donde el rey llama a votación a los Estados Generales para que se subieran los impuestos. Ocurre que, como ya le había mencionado unos minutos atrás, hubo una tremenda crisis económica en Francia. Y esta tremenda crisis económica en Francia estaba llevando a la bancarrota al gobierno francés de Luis XVI. Por lo tanto, se toma la decisión de subirle los impuestos a los grupos más privilegiados, que eran los que más podían tener. Entonces se llaman, los estados generales se llaman, ¿por qué? Porque estos personajes, en este caso la clase privilegiada, no quiso subirse los impuestos. Lo que provocó que estos estados generales, que estaban compuestos por los tres estados, que eran la nobleza, el clero y el estado llano, o el último de los escalafones de la sociedad, que votaban por bloques, significaba, por ejemplo, de que era un estado, un voto. Por lo tanto, siempre los privilegios se iban a mantener entre el clero, la iglesia católica y la nobleza y el rey. En cambio, los que siempre iban a estar perjudicados eran el pueblo, porque tenían menos votos, a pesar de ser la mayoría de la población. Ya habíamos dicho que eran 24 millones de personas. En cambio, 1 millón de personas eran los que gobernaban toda Francia, eran los que tomaban todas las decisiones, se quedaban con todos los recursos, mientras que 24 millones de personas eran prácticamente indigentes y vivían en la pobreza, salvo los burgueses, como ya les he dicho anteriormente. Entonces se llama a votación, se vota por el aumento de los impuestos, se vota negativamente sobre el aumento de los impuestos y el tercer estado se retira de la asamblea y forma lo que se conoce como el juramento de la sala del juego de la pelota. El juramento de la sala del juego de la pelota. ¿En qué consiste esto? En que al lado del Palacio de Versalles, donde estaban reunidos, había una cancha en donde se jugaba algo así como el badminton, un estilo de badminton un poco más retrógrado, en la cual se juntó el tercer estado, miembros del tercer estado, y ahí podemos ver los diferentes grupos. Por nombrar algunos, tenemos a los jacobinos, a los girondinos y están los representantes de la iglesia. Entonces, por ejemplo, si nosotros miramos la imagen ahí, podemos ver a un monje, a un abad, a un pastor protestante, que están ahí en esta imagen media idílica. También tenemos a Bailey, que era el presidente de la asamblea, y el pueblo sigue la sesión y da su apoyo en la calle, y Robespierre, que va a ser un personaje fundamental en la Revolución Francesa, el conde de Mirabeau, y Gerard, que era un campesino. Entonces, aquí estaban representados todos los personajes del tercer estado. ¿En qué consiste el juramento de la sala de juego de la pelota? Consiste básicamente en que esta asamblea no se va a dividir hasta que se forme una nueva constitución. ¿Qué es lo que es una constitución? Ya los chilenos estamos más o menos acostumbrados a ese término. La constitución es un grupo de leyes que hace poco se aprobó su eliminación de la constitución de 1980 y la redacción de otra, que tiene un proceso bastante largo de explicar, pero que se va a demorar entre 1 y 2 años en estar lista. Entonces, estos personajes de la Revolución Francesa, estas personas del tercer estado, lo que hacen es un juramento de no separarse hasta que hayan redactado una constitución política nueva para Francia.
Bien. Bueno, obviamente estas noticias no fueron muy bien recibidas por el rey Luis XVI, y llama inmediatamente al ejército francés para que reprima a estos movimientos revolucionarios que, si bien es cierto, todavía no habían llegado a las armas. Sí, faltaba muy poco, ¿cierto?, para que el pueblo se comenzara a sublevar. Llamemos pueblo a toda aquella persona que no pertenece a los sectores privilegiados de la sociedad francesa. Entonces, la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789 es considerado el día de la independencia de Francia, porque, voy a contar un poco la historia. La Bastilla era una cárcel, o funcionaba como cárcel, y también funcionaba como un polvorín. Significa de que ahí estaba la pólvora. Entonces el pueblo, la gente, le dio miedo que cuando el rey rodea París con su ejército y intenta aplastar y reprimir. En ese tiempo las represiones eran a través de disparos, a través de muerte. Intenta reprimir a todos estos revolucionarios que se habían alzado en armas. Entonces los campesinos, los burgueses y todos los que pertenecían al tercer estado van y roban las armas se roban armas de la armería real de Francia, pero no tenían pólvora. Entonces, ¿dónde estaba la pólvora? Estaba en la Bastilla. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van, atacan la Bastilla y se roban la pólvora, pero a la vez liberan a los presos que están ahí y destruyen la cárcel. ¿Por qué se destruye la cárcel? Porque la Bastilla era considerada una cárcel de presos políticos. ¿Qué son los presos políticos? Son gente que estaba en oposición al rey y que eran encarcelados por esa razón. Entonces no pensemos de que eran asesinos, puede que hayan habido algunos asesinos, algunos delincuentes comunes, pero la mayoría de la población penal que estaba en la Bastilla eran población que estaba en oposición al rey. Podría decirse que en la actualidad serían algo así como algún preso político, por ponerle un nombre más bien actualizado. Bien, entonces el 14 de julio, con la destrucción, porque la Bastilla era el símbolo del absolutismo, ¿cierto? Se destruye la Bastilla el 14 de julio de 1789 y se considera ese el inicio de la Revolución Francesa y también el, la independencia de Francia. Bien, todo esto, para terminar esta primera parte, para no alargarme más, todo esto se conoce como el despertar del tercer estado. Y ahí podemos ver una imagen que la vamos a analizar en la tutoría, ¿cierto? Pero básicamente es una persona común y corriente que está tomando armas y que estaba encadenada. Y arriba y podemos ver ahí a dos personas. Por un lado un noble que está con ese espacio, y al lado el clero, que también era un grupo privilegiado, mirando asustados cómo esta persona podía haberse liberado de eso. Entonces, todas estas imágenes tienen un tremendo simbolismo para el análisis de la Revolución Francesa y se conocen como el nombre de el despertar del tercer estado. Cabe destacar también que es la primera vez que se logra que se genera una revolución en el tercer estado que logre derrocar a un rey francés. Y nunca en la historia se había dado esa posibilidad. Entonces, por eso es que es tan interesante poder estudiar la Revolución Francesa, por los motivos que ya lo habíamos visto. Primero, se elimina el absolutismo, y segundo, comienza a generarse la idea de los derechos de la ciudadanía, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Bien, entonces, ¿qué vimos hoy día? Vimos
un poco de los antecedentes, no todo, ¿cierto? Porque no da para más en este contexto de pandemia, pero vimos algunos antecedentes de la Revolución Francesa, por qué se considera Revolución Francesa, por qué es importante la Revolución Francesa, hablamos del sistema absolutista, hablamos sobre la crisis económica, la subida de impuestos, los estados generales que no funcionaron, el juramento del juego de la pelota, la toma de la Bastilla y finalmente concluimos con la imagen de el despertar del tercer estado. Muy bien, que les vaya muy bien, abrazos para todos, que tengan una excelente semana.